Entonces, en la educación corporal tenemos la teoría de la enseñanza de las prácticas corporales. Las prácticas corporales nos van a indicar, que vamos a ver la relación allí con la enseñanza. Vamos a sacarlo de aquí. Que toda práctica corporal presenta una estructura. En una estructura, lo que importa es la relación de los componentes. No importa la estructura o no hay, escribiendo la otra palabra, no hay en una estructura suma, en realidad se dice así, suma de elementos. ¿Bien? Primera diferencia entre estructura y proceso. En un proceso tienen suma, tienen adición. En una estructura no hay suma, sino que importa la relación, resalto, relación de los componentes, no la sumatoria de los componentes, como precisamente de los elementos. No estoy, sumo el correr con el saltar, sumo el pasar con el recibir, sino cómo se relaciona el correr con el pasar, con el recibir y con el saltar. ¿En qué la cosa empieza a cambiar? No es que sumo elementos, ¿ah?, sino que relaciono esos componentes. Denme un segundito. Tengo que atender una llamada, ya va. Disculpas. Entonces, en una estructura no hay suma de elementos, sino que hay una relación de los componentes. En una estructura, las características que presentan es que hay enlace y función. O se puede decir función de enlace. Sería más preciso llamarlo así, función de enlace. ¿Ven? Que no tienen una suma y una fusión. Tienen un enlace y una función, o una función de enlace. Tan sencillo como es necesario correr para recibir, entonces la función
de correr para recibir me enlaza con la función que otro está realizando, que es la de pasar. Ven que la cosa empieza a cambiar. Pero ¿y dónde sucede que corro para recibir y otro va a realizar un pase? ¿En el marco de qué? ¿Ven? ¿Dónde empieza a tener sentido esto? Ven que de a poquito empieza a articularse una idea de práctica corporal. No está aislado de esa práctica corporal. Entonces, ustedes lo que van a tener en una estructura, que toda práctica corporal presenta una estructura, es un enlace y una función. Y lo que importan son las relaciones de esos componentes, que nos dan distintas funciones o distintos enlaces. Cómo pensemos la relación de esos componentes es lo que nos va a permitir pensar distintos enlaces y distintas funciones. ¿Ah? No va a estar dado esta estructura por un componente básico. ¿Se comprende lo que digo? No es que, porque ahora está en tal edad, entonces voy a hacer esto. Ahora está en tal edad y voy a hacer aquello otro. No, 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 no. Si yo analizo lógicamente la práctica, me voy a encontrar con esta estructura que me dice que tengo que llevar a cabo determinadas situaciones que conllevan ciertas acciones. Esas situaciones están enlazadas con ciertas acciones. Y esas acciones implican la función de ciertas situaciones. Esas acciones, para que funcionen, están en situación. Miren esto, borro un poco. Vamos a decirlo así. Primera consecuencia que nosotros tenemos, vamos a anunciarlo así, en la teoría de la enseñanza de las prácticas corporales. Se lo voy a escribir a leer. Primero, el punto de partida son las prácticas corporales. Yo tengo esto. ¿Recuerdan este gráfico? Teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, y así podemos seguir. Acá vendría una práctica, acá una teoría, una práctica, una teoría, una práctica, una teoría. ¿Ah? Para pasar, recuerdan esto, de esta teoría, perdón, para pasar de esta teoría a esta teoría, yo tengo que poner esta teoría, la tengo que poner en práctica. Para pasar de esta práctica a esta práctica la tengo que analizar. Para pasar de esta teoría a esta teoría la tengo que poner en práctica. Para pasar de esta práctica a esta práctica, tengo que poner en un punto de análisis. Para pasar de esa teoría a esta otra práctica, esta teoría tengo que llevar a la práctica. Y para pasar de esta práctica a otra práctica,
Y así sucesivamente. Yo les dije enlace y función. ¿No es cierto? Función de enlace. Una función de la teoría. ¿Ah? Un enlace. Un enlace. Un enlace. Un enlace. Un enlace. ¿Ven? Este enlace lo lleva a una teoría. A una función de la teoría. Este enlace lo lleva a una función de la práctica. Este enlace lo lleva a una función de la teoría. Esta función de la teoría, ustedes la enlazan y la llevan a una función de la práctica. ¿Se entienden? Hay un punto de análisis y una puesta en práctica de ese punto de análisis. Hay una función de enlace. ¿Ven? Que es completamente distinto. Ahora bien, ¿dónde comienzo? Porque acá yo tengo 3 puntos suspensivos y acá tengo 3 puntos suspensivos. Esto significa que esto viene para acá y esto viene para allá. Y se los voy a cerrar en el sentido de que les pongo 4 paredes. Estoy en una habitación, tiene 4 paredes. Por lo tanto, si yo sigo escribiendo, me voy a encontrar con una pared lateral y puedo seguir escribiendo teoría práctica y voy escribiendo en la otra pared teoría práctica, en la otra pared lateral teoría práctica y en la otra teoría práctica. Y voy a llegar de vuelta acá, ¿no? ¿Se comprende la idea? O sea, doy. Ahora la pregunta es, ¿dónde comienzo? ¿Ah? Sí, todo es teoría práctica, teoría práctica, teoría práctica. Ustedes en la otra idea tienen un punto de comienzo que es el individuo. Tal edad, tal cosa. Acá no. Acá no tienen eso. Entonces, lo que hacen es realizar un corte y a partir de un análisis lógico, ¿de qué? ¿Un análisis lógico de qué? ¿Del individuo o de la práctica? De la práctica. ¿Ven? De la práctica, de la práctica, de la práctica. Un análisis lógico de la práctica corporal, ustedes comienzan. Entonces, el punto de partida es el análisis lógico de esa práctica corporal. ¿Ah? Punto de partida, práctica corporal. Entre paréntesis, análisis lógico. Segundo punto. Borro esto aquí. ¿Ustedes saben cómo se observa en mecánica cuántica? No tienen ni idea, ¿no? Para observar en mecánica cuántica, ¿han escuchado alguna vez de... ¿Qué tiene que ver esto? ¿Han escuchado alguna vez del colisionador de partículas? El LHC, que es un coso circular, en donde se pone una partícula, o se ponen partículas, y empiezan a girar, girar, a girar, a girar, a girar, a girar. En aquel momento chocan. ¿Ah? Cuando chocan, podemos observar. Podemos observar esa partícula. ¿Ah? Busquen, pongan en internet colisionador de partículas. ¿Ah? En Europa está el famoso colisionador el LHC. Eh,
Ahí nace Internet también. Es interesante porque ahí nace Internet. Para poder comunicarse rápidamente crearon una red de cables entre un lugar y otro ahí van haciendo Internet, digamos, con el bosón de Higgs. No es que el bosón de Higgs produjo Internet, sino que el bosón de Higgs es una de las partículas elementales del átomo, aquello que, si ustedes recuerdan, átomo significa aquella partícula que no se podía dividir. ¿Ah? Recuerdan que era aquello que es indivisible, es la partícula elemental que no se puede dividir. Bueno, resulta que el átomo lo hicimos estallar en 850.000 pedazos, lo dividimos. ¿Y qué aparecen? Aparece el bosón de Higgs, aparecen hadrones, aparecen neutrones, aparecen gluones, aparecen electrones, aparecen protones. ¿Está? ¿Ven todo lo que aparece? Se pudo dividir. Con lo cual, tenemos que pensar, si la ciencia moderna le dice que las cosas se pueden dividir, ¿por qué el sujeto no puede estar dividido? ¿No? ¿O acaso ustedes son lo mismo en esta clase que con sus amigos, que con sus familiares? ¿Son las mismas, se comportan del mismo modo, hacen las mismas cosas, dicen lo mismo? No, ¿no? O cuando están realizando algún deporte, no sé si hacen algún deporte, ¿hacen lo mismo? No, ¿no? ¿Se enojan de la misma manera, prestan atención de la misma forma, dicen las mismas cosas, se dirigen de la misma manera? No, ¿no? Nos dividimos. Acá somos así, allá somos asá, ¿no? Si la cosa es formal, va de una manera, si es informal, va de otra manera, ¿no? Digo, porque pareciera que somos uno y que no nos podemos dividir. Por ahí pensando, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para observar en mecánica cuántica? Para observar en mecánica cuántica hay que hacer chocar las partículas. Si no las hacemos chocar, no las podemos observar. ¿No? Es necesario hacer chocar las partículas. Con lo cual, es el investigador el que incide sobre la observación para que eso aparezca. No hay neutralidad. Es falso que haya una neutralidad del investigador en la ciencia. No. El investigador incide en la observación para que eso suceda. Inclusive lo hace colisionar buscando tales temperaturas, porque según la temperatura con la que vos observes, sucede una cosa u otra cosa. No es lo mismo. Es decir, a la velocidad que lo haces girar, le generas determinada temperatura. Si lo girás más rápido, más temperatura. Si lo girás más lento, menos temperatura. Cuando choca tal temperatura, suceden determinadas cosas. Y no otras. ¿Ah? Ojo con eso. ¿Ven? El observador incide en aquello que quiere que suceda. ¿Por qué nosotros en una lógica de enseñanza no podemos incidir sobre aquello que suceda en una práctica? ¿Ven? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos que dejar que lo descubra solo? ¿Tenemos que dejar que lo resuelva solo? ¿Asignamos las tareas y que vayan libremente? ¿Cuál es el problema? Que le digamos, no, no, mira, así, por acá, por allá, esto no. ¿Ves? Mira, esta es la forma. Entonces, dos, el observador acciona sobre el objeto. Tendríamos que decir, el enseñante acciona sobre la enseñanza.
Ahora bien, si yo les dije que en mecánica cuántica, para que la cosa aparezca, tenemos que hacerlo chocar. Entonces, choca una partícula acá y genera un destello que lo vemos en la computadora, ni siquiera ves ese destello. ¿Ah? Chocó una partícula acá y apareció esa partícula. Y después hay otra partícula que choca acá. No sabemos si es la misma partícula, no se puede saber eso. Primera cuestión. Pero entre esto y esto, tenemos tiempo 1, tiempo 2. ¿Ah? T1, T2. Pero acá apareció la partícula y acá apareció la partícula. Pero entre esta partícula y esta distancia, ¿qué hay? Nada. Recuerden que para que haya algo, tiene que chocar. Mientras no choca, no sabemos qué hay. No hay nada. No hay. ¿Entienden? No podemos decir que acá hay una partícula si no la vimos chocar. ¿Cómo hacemos para decir que acá hay una partícula si no la vimos chocar? Ven que tienen que colisionar. Se tienen que poner cuando colisionan, entran en acción. Hay intercambio de energía, hay decaimiento beta. Suceden cosas cuando chocan. Bueno, el cuerpo, atención con esto, el cuerpo, para que aparezca, tiene que accionar. No es que el cuerpo está. Ah, ¿entiende esto? El cuerpo solo lo podemos estudiar cuando accionan las prácticas corporales. ¿Está? No es que está, ahí está, esto es el cuerpo, esto que estoy tocando, esto es el cuerpo. ¿Es eso el cuerpo? ¿De eso es lo que nos ocupamos? Nos ocupamos de otra cosa. ¿Cuándo aparece el cuerpo? Tercero. El cuerpo acción. Acciona o aparece en las prácticas corporales. Lo observamos en las prácticas corporales. No está, si no, no lo podemos observar. ¿Cómo hacemos para observarlo? Sí, claro, esa persona que va caminando, ustedes me ven ahí por la pantalla, sí, pero vos ahí estás sentado, estás escribiendo, sí, sí, fantástico, ves, ahí está tu cuerpo, sí, fantástico, sí, estamos de acuerdo. Pero eso es nuestro objeto de estudio. Ese cuerpo no. Claro, ¿se entiende? Ese cuerpo está dividido justamente ahí. Exacto, exacto. Y en la práctica corporal también está dividido, ¿no? Sí, 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 sí. Entre el requerimiento de esa práctica corporal, ¿ah? Es decir, entre las reglas y objetivos de esa práctica corporal y las situaciones y acciones que hacemos o que nos demanda esa práctica corporal, entre los requerimientos de esa práctica y lo que nosotros hacemos en relación con esos requerimientos. Es decir, que hay un cuerpo dividido no solo en lo que se podría llamar la vida cotidiana, sino que también dentro de la misma práctica corporal se vuelve a dividir en diferentes situaciones de acción de esa misma práctica. Claro, que a nosotros lo que nos interesa es en esa práctica corporal, no en la vida cotidiana. Obvio, obvio. ¿Ah? Está muy bien, digamos, en la práctica cotidiana está dividido. Ahora, pero lo que a nosotros nos interesa es la práctica corporal. O sea, ¿cuáles son los requerimientos de la gimnasia? ¿Ah? Tal. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros con esos? Ahí la gimnasia nos establece, che, mira, si vos querés hacer gimnasia, tenés que hacer esto. No hay que hacer lo que se te canta. ¿Se entiende?
Bueno, bien, fantástico. Pero de todo eso yo hago esto, o puedo ir haciendo esto. Entonces yo estoy dividido entre esos requerimientos y lo que yo estoy haciendo. Ahí es donde aparece recién, donde tenemos que suponer un sujeto. Ahí. No antes, ¿ven? No antes. Entonces, por eso decimos que el cuerpo está en esa acción. No lo podemos ver por fuera de esa acción. No lo encontramos por fuera de esa acción. ¿Se comprende? ¿Cuándo lo observamos? No es cuando choca un cuerpo con otro cuerpo, claro. Utilicemos esta metáfora también. ¿Ah? Lo observamos cuando entra en acción en esa práctica corporal. Eso nos genera, aparece una cuarta cosa, indeterminación. No está determinado de antemano. Indeterminación en el sentido de que cuando no sabemos qué va a pasar antes de que se empiece a mover. ¿No? Está indeterminado, no está determinado. En cambio, en la línea del tiempo ya está determinado de antemano. Ah, tal edad, tal cosa, tal otra edad, tal otra cosa, tal otra edad, tal otra cosa, tal otra edad, tal otra cosa. Es determinista ahí, ¿se entiende? La posición es determinista. Acá, hasta que no se ponga en acción, está indeterminado. ¿Ah? No puedo saber dónde está. Está indeterminado. Cuando se pone en acción, lo localizo en una posición. Entonces, ¿cómo hago para saber el paso 2? Porque en la otra ya tienen paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa, paso 3, tal cosa, paso 4, tal cosa. ¿Cómo hago para saber el paso 2? Tengo que ponerlo en acción. Cuando se empieza a mover, puedo recién ahí decir cuál es el paso 2. Y cuando hace el paso 2, el paso 3, lo tengo indeterminado hasta tanto no realice el 2. Cuando haga el 2, puedo saber cuál va a ser el 3. Cuando haga el 3, puedo saber cuál va a ser el 4. ¿Ven? Que no está determinado de antemano. Eso, todo esto, 5, es lo que se llama problematizar el saber de la ciencia. ¿Ah? Nos quedó corto, porque hay más cosas para decir. Hay más cosas, muchas más cosas para decir. Lo cual ahora me estoy dando cuenta que vamos formalizando cada vez un poquito más, digamos, sobre esta idea de enseñanza. ¿Ah? Claro, seguramente haya cosas todavía para ir revisando. Pero por lo menos ahora tenemos algunas ideas que nos permiten empezar a revisar todas estas cosas. ¿No? El principio de indeterminación o de incertidumbre también es de la mecánica cuántica. ¿Ah? También es de la mecánica cuántica. Todo esto en realidad forma parte de la ciencia moderna. Todo esto en realidad forma parte de la ciencia. Que el átomo se puede dividir forma parte de la ciencia moderna.
Es más, hoy se está pensando que el átomo es una especie de cuerdas que lo unen. La teoría de cuerdas. De pequeños filamentos que están unidos. Y medio difuso aparece en ese sentido. Nada, seguramente la imagen que ustedes tienen de un átomo es la cosita acá así, y que se acuerdan de esto así, que tiene el átomo en el medio y que están los electrones dando vueltas. Bueno, hoy esa imagen cambió. No es más esto. Entonces, bueno, una teoría de la enseñanza de las prácticas corporales establece que el punto de partida es un análisis lógico, ni siquiera se habla de lógica interna, sino que es la lógica de esa práctica. Ya está. Con eso es más que suficiente. En donde el observador acciona sobre cómo quiere direccionar. No es que no acciona. El cuerpo hay que ponerlo en acción, o sea, el cuerpo lo vamos a poder estudiar, lo vamos a poder observar, lo vamos a poder decir cosas de ese cuerpo cuando lo ponemos en acción. Claro, que no lo podemos, está indeterminado, hasta tanto no se ponga en acción, no están determinados todos esos pasos. Y esto implica para nosotros lo que sería problematizar el saber, pero ¿qué tipo de saber? El de la ciencia, es decir, aquel en donde siempre hay algo que se nos escapa. Porque la cosa está indeterminada. ¿Ah? Bueno, nos falta pensar más las relaciones, nos faltan pensar algunas cosas más, nos faltan explicar más la idea de saber. ¿Ah? Pero en principio aquí ya tienen una gran distinción entre una idea de enseñanza y otra idea de enseñanza. ¿Ven que son radicalmente distintas? ¿No? No sé si tienen alguna pregunta. No, bueno, a ver, a base de todo esto, ¿no? Sí. De la teoría de la enseñanza de las prácticas, que bueno, justamente se encuentra en trabajo, podría decir. Sí, sí. Yo creo que, o sea, como para darle un cierre, ¿no? Es como casi difícil darle un cierre. O sea, tenemos Sí. sus características, a ver, la manera de cómo realizarlo. ¿Qué hay que hacer? Experimentar. Eso, experimentar. Sobre todo, Pero experimentar. No tengo una receta para darte. Acá tenés el problema. No tengo como, viste los libros de pasos metodológicos. La metodología, esto aparece mucho en la gimnasia artística. ¿Viste? La metodología del rol, de la media luna. No tengo para darte pasos metodológicos. No tengo para darte pasos metodológicos. Ese es el problema acá. Acá tengo para que, mirá, tenés que analizar esa práctica corporal, tenés que enseñarle esa práctica corporal. Es más, ni siquiera te diría, en el marco de los deportes, viste que muchas veces se suele armar con, bueno,
establecemos un plan de juego. Nuestro plan es este. Ni siquiera te diría eso. ¿Por qué? Porque sucede que el otro descubre cuál es el plan y te interfiere sobre ese plan, ¿y qué haces? ¿Cómo resolvés? Ya está, se te fue toda la mierda. ¿Ah? Entonces te anuló, qué sé yo, si tu plan era que la pelota pase por acá, te anuló esa situación y ahora, entonces no es trabajar la formación sobre un plan, sino que la formación es sobre la estructura de esa práctica. ¿Se entiende? ¿Ves que es distinto? Ni siquiera es sobre eso. ¿No? Entonces, hay que enseñarle a resolver situaciones, hay que enseñarle, hay que ponerlo en acción esas situaciones. Pero son las situaciones lógicas de esa práctica, no las situaciones de un plan de juego. ¿Se comprende en ese sentido? Sí. Cambia la cosa. La cosa cambia. ¿Qué sé yo? Esto es muy, muy claro, sobre todo en los All Blacks. Mirá jugar a los All Blacks. No diferenciás quién es un primera línea, un hooker y pilar, de un 3/4, de un medio scrum. Hasta a veces ¿no? Un segunda línea te juega de medio scrum. Y no es que lo hace mal, lo hace muy bien. El concepto este que está bastante de moda de polifuncionalidad, ¿no? Un Bueno, poco. bueno, ponele. ¿No? Bueno, se nos corta. Hacemos una última clase general. Si quieren traer cosas de estas, preguntas de estas, charlamos sobre esto o ampliamos estas ideas. ¿Parece? Sí, sí, a mí me quedó algo con incidir ahí en cuando hay que incidir, pero bueno, justo ya se corta y Dale, quedó como una duda. dale, presentala el miércoles que viene. De Listo, una, vale. sí me Bárbaro. acuerdo. Bueno, Bueno, hasta luego. chao, hasta Chao, luego. profe. Chau, chau.